Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Estoy compartiendo con ustedes un nuevo episodio de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa taller que está dirigido especialmente a catequistas, servidores, misioneros, agentes de pastoral y que intenta dar herramientas concretas para la reflexión, la meditación, el crecimiento espiritual. Y por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es quien nos anima, quien da sentido a nuestro ser y qué hacer en la vida de la iglesia, en el ministerio, y por eso siempre lo invocamos antes de comenzar cada programa. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven Espíritu de Dios, ven aliento de vida, ven Consolador, fortalecedor, ven alma de nuestra alma, ven a darnos sabiduría, discernimiento, ciencia, piedad de Dios, piedad, temor de Dios. Ven a darnos tus dones, pero sobre todo ven a darnos esa capacidad para ser discípulos del único Maestro. Para bajarnos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra altivez. Para ser simples y sencillos, dóciles y confiados, abandonados a tu gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿se acuerdan que en el último programa estábamos hablando de Jonás, el fugitivo de Dios? Y hablábamos de que la conversión es solo, fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decíamos que Jonás finalmente eligió la dirección contraria a la que había indicado el Señor. Y a los enviados, el Señor siempre les da órdenes expresas. Por ejemplo, salí de tu tierra y anda al país que yo te voy a indicar, le dice a Abraham. Regresa a Egipto, es la orden que recibe Moisés. Todos los enviados son alentados con la promesa del Señor que estará con ellos. Cuando nos empeñamos en elegir un camino diverso al señalado por Dios, sucede algo muy lamentable. Pasamos de la protección de Dios a las fuerzas del mal, de la bendición a la maldición. San Pablo nos asegura que estamos circundados por fuerzas malignas que rodean el cosmos. Efesios capítulo 6, versículo 12. En poder de esas fuerzas malignas caemos cuando elegimos la dirección contraria a la que nos ha señalado el Señor. Nuestros errores y pecados son como un boomerang, esa arma que una vez lanzada regresa al lugar de su lanzamiento. Al ir por caminos equivocados, nuestros pecados y errores son esos boomerang que se vuelven contra nosotros y nos hieren a nosotros mismos. San Pablo decía, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Solo cuando Dios está con nosotros, cuando no está, vamos a merced de las fuerzas del mal y somos tragados por abismos de maldad. Elegir el camino contrario al de Dios no es necesariamente vivir en pecado mortal. Cuando conscientemente estamos desoyendo la voz de Dios, dice la Biblia, estamos contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Estamos impidiendo que sea Él quien controle nuestra vida. Somos nosotros mismos los que queremos controlar la nave de nuestra existencia y cuando nos damos cuenta estamos metidos entre escollos y tempestades. Es el momento en que todo lo enfrentamos con amargura y nos choca la actitud de los demás. No encontramos sosiego en ninguna parte y creemos que todo está pintado de gris. Ese es el camino que nos distancia de Dios, que nosotros elegimos a nuestro antojo. Allí no está la bendición de Dios. Allí no se puede escuchar la voz de Dios que nos diga, no temas, yo estoy contigo.
O sea que nuestros místicos hablan de dos conversiones en la vida del individuo. La primera se efectúa cuando nos entregamos a Dios. Por lo general es un primer paso, pero falta todavía un crecimiento espiritual. La segunda es cuando el individuo se entrega definitivamente a Dios, después de haber tenido un encuentro muy vivo con el Señor. La conversión de Jonás se inició cuando, después de analizarse, se encontró culpable y pidió ser echado al mar para que los demás no sufrieran las consecuencias de su pecado. Al ir a parar al vientre del cetáceo, prometió cambiar de vida y obedecer a Dios, cumplir la misión que le asignaba. Movido por los fenómenos marítimos, Jonás admite que debe cambiar de rumbo en su vida. En todo esto hay una carga de mucha emotividad. Todavía no ha llegado una conversión profunda. Muestra de eso es que al terminar su predicación ante la conversión de Nínive, Jonás se sulfura y protesta contra Dios. Jonás vuelve a estar inconforme entonces con la voluntad de Dios. El Señor le va a conceder una segunda gracia para su conversión definitiva. Mientras Jonás se resguarda de los ardientes rayos del sol, el Señor hace brotar en un abrir y cerrar de ojos una mata de ricino para que dé acogedora sombra al profeta. El mismo Señor permite que un diminuto gusano destruya de la noche a la mañana esa mata de ricino. Jonás se sulfura una vez más, mal, ¿no? Y el Señor aprovecha este incidente, raros incidentes, ¿no?, los del Señor, para darle una lección. Le dice: tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Jonás, capítulo 4, versículo 10 y 11. Este es el gran mensaje del libro de Jonás. El libro no nos lo dice, pero es de suponer que esta fue la segunda conversión, o sea, la definitiva de Jonás. Algo muy lamentable en nuestra iglesia es que una inmensa mayoría se han quedado satisfechos con su primera conversión. Se acercaron al Señor, pero a medias. Nunca le han dicho un sí definitivo. Viven en la frontera entre el bien y el mal. Se mantienen en una discreta mediocridad. Por eso mismo, como Jonás, reniegan con frecuencia de la voluntad de Dios. Le ponen infinidad de condiciones a Dios y quieren manipularlo para sus intereses personales. Son cristianos pero no discípulos y testigos fieles del Evangelio. Con ellos no puede contar la iglesia. Lo más seguro es que ante la dificultad, como Jonás, optarán por huir, pensando arreglar así su situación. Durante los 3 años de su vida junto a Jesús, los apóstoles estuvieron en esa primera etapa de su vida. Jesús les hablaba con claridad, pero ellos nunca terminaban de entenderle. Jesús no hablaba en términos ininteligibles. Lo que sucedía era que a los apóstoles no les convenía entenderlo bien. Se les pedía un cambio total en su manera de pensar y actuar. Mejor se hacían los desentendidos, ¿no? La segunda conversión llegó para los apóstoles el día de Pentecostés. Finalmente se dejaron invadir por el Espíritu Santo. Dejaron que Él controlara sus vidas y decidieron entregarse totalmente a Dios. Ese día comenzó su vida de santidad. La segunda conversión es la que muchas veces no permitimos que llegue a nuestra vida. Nos pasamos los años haciéndonos los desentendidos. Impedimos la obra del Espíritu Santo en nosotros y por eso mismo no se evidencia una entrega total a Dios. Interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Jonás es un profeta y se supone que es un hombre de Dios, pero la realidad es que Jonás no es un hombre
de oración y de fe. Cuando recibe su vocación de ir a predicar a Nínive, no se entretiene en hablar con Dios, en exponerle sus dudas, sus dificultades, como Moisés o como Gedeón. No dice nada. En su corazón decide cumplir, pero no de corazón, sino por oficio, o sea, por cumplimiento. Si se hubiera tratado de exponerle a Dios sus dificultades, rezar, seguramente hubiera escuchado las razones de Dios y hubiera tenido la promesa del Señor: no temas, yo estoy contigo. O sea, lo inconsecuente de nuestro trabajo es actuar por oficio y no por cumplir de corazón la voluntad de Dios. Pero de esto seguiremos hablando al regreso de Gozo y Evangelio. No se vayan, ya regresamos. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy y seguimos, escudriñando un poco la vida de Job, ¿no? De Jonás. Un poco es esto lo que queremos profundizar. Bueno, y les decía que este programa lo pueden volver a escuchar a través de mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ustedes entran a YouTube, buscan Rubén Francisco Bellante, se suscriben de manera gratuita y ahí pueden recibir este programa, los anteriores, también muchísimas series de televisión, de evangelización, de discernimiento, saliendo del quebranto de las adicciones, también para familias, para matrimonios, para novios, el tema vocacional, también la adoración eucarística, sanación interior, sanación física, es decir, muchísimos temas de catequesis también que pueden encontrar en mi canal de YouTube Rubén Francisco Bellante, entrando, suscribiéndose y buscando por temas. Volviendo entonces a nuestro gran personaje, ¿no? A Jonás. Bueno, decíamos que Jonás es un profeta y se supone que es un hombre de Dios, pero habíamos dicho que descubrimos que no es un hombre de oración, de confianza permanente, o sea, oración de confianza permanente, oración de abandono, de entrega. Vemos que no, que muchas veces actúa por cumplimiento, o sea, de oficio o por oficio. A veces pasa eso con el sacerdote también, con el catequista, con el servidor, con el coordinador de grupo de oración, con el misionero. Actúa de oficio, por cumplimiento. O sea que aquí estuvo, digamos, el primer paso en falso de Jonás. No marchó a predicar en nombre de Dios, sino porque era profeta y tenía que ejercer su oficio, no le quedaba otro. Ahí está. Muchas de nuestras obras fracasan porque vamos sin la bendición de Dios. Lanzamos las redes sin invocar el nombre del Señor, por oficio, por rutina, por costumbre. Porque así está establecido, porque así está mandado, porque si no se enoja el párroco, el obispo. Porque no me toca otra más que esta. Bueno, nada extraño que no haya pesca milagrosa, entonces. Durante la tormenta, cosa curiosa, los marineros paganos se ponen a rezar mientras el profeta Jonás duerme en la bodega del barco. Los marineros le hacen un interrogatorio a Jonás. Él afirma que es hebreo y que cree en Dios, pero sus obras no lo demuestran. Jonás no reza, su fe es puramente intelectual. Afirma: creo en Dios, Señor del cielo y de la tierra, pero no se nota que esa creencia se convierta en vivencia. Después de haber salido del vientre de la ballena y de la conversión de Nínive, Jonás ora nuevamente y le explica al Señor el motivo por el cual huyó. No quería la conversión de la cruel ciudad de Nínive. Jonás dice: por eso quiero huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Jonás
nuevamente está aquí manifestando su fe puramente intelectual. Cree en la misericordia y bondad de Dios. Las palabras de Jonás son de lo mejor de la Biblia con respecto a la misericordia de Dios. Sin embargo, en la práctica no quiere que esa bondad se proyecte hacia la ciudad de Nínive. San Pablo dice: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces alcanzarás la salvación. Romanos 10:9. Aquí lo importante, ¿no? La fe no es algo puramente intelectual. Debe bajar al corazón para que sea fe auténtica. Es muy común el caso de personas que nacieron dentro del cristianismo, han estado siempre cerca de las cosas religiosas, conocen los puntos esenciales de la religión, pero su fe es puramente intelectual, no baja de la cabeza al corazón. Saben de Dios, pero no lo conocen. Mientras una persona no haya tenido un encuentro experiencial con Dios, no puede creer con el corazón. San Pablo dice: la fe viene como resultado del oír, y lo que se escucha es la palabra de Dios. Romanos 10:18. Nuestra cercanía a la palabra es lo que moverá nuestra mente y nuestro corazón, para que la fe no sea solo de tipo intelectual, sino de corazón. Desde el vientre de la ballena, Jonás hizo otra oración. Esta oración, sí, es una oración de fe. Una oración que brota de su corazón. En ese abismo de oscuridad, en la frontera con la muerte, Jonás ya no tiene tiempo para cavilar acerca de Dios. Ahora solo le resta clamar a Dios con todo su corazón. Para poder llegar a Dios en la oración, antes debemos bajar a las profundidades de nuestra miseria humana y reconocernos impotentes y pecadores. Entonces ya podemos dirigirnos a Dios, no con bonitas y retorcidas frases como el fariseo de la parábola, sino con el lenguaje vivo del corazón. O sea, descender para ascender. Jonás quiso manipular a Dios, pretendió que Dios actuara a su manera y que fulminara a la cruel ciudad de Nínive. Se disgustó enormemente cuando Dios no se dejó manipular. A Dios no lo podemos fabricar nosotros, ni mucho menos intentar planificarle su actuación. Muchas de nuestras pataletas contra Dios son porque no se ha amoldado a nuestros caprichos. Queremos que Dios sea de nuestro partido y que aniquile a los que no piensan como nosotros. Muchas de nuestras llamadas guerras santas, incluso dentro de la parroquia, el ministerio, el grupo, la capilla, el movimiento, no son sino la pretensión de nuestra parte de que Dios piense como nosotros. Jonás quería darle órdenes a Dios. Tuvo que aprender que Dios puede hacer brotar una mata de ricino un día y permitir que un minúsculo gusano la destruya totalmente al día siguiente. Jonás no es precisamente un profeta santo. Sin embargo, al Señor le basta que aquel hombrecito rebelde se decida, aunque con repugnancia, a ir a predicar a la ciudad de Nínive para que allí haya una conversión sin precedentes en la historia. San Pedro convirtió a 3.000 con una sola prédica. Jonás tuvo un éxito más rotundo. Nínive era una ciudad muy populosa. Se ha enseñado que Dios se sirve de personas santas para su obra. Eso es lo normal. Pero en los caminos de Dios también se dan las excepciones. Sino que lo diga el falso profeta de Balaam, de quien se sirvió Dios para dar a conocer bellas profecías acerca del Mesías. ¿No? Al Señor le basta un leve sí de nuestra parte para que Él pueda hacer grandes cosas ante el mundo. A muchos de nuestros conflictos les damos el nombre de pruebas de Dios. Lo hacemos para consolarnos.
Si examináramos con sinceridad la raíz de esos conflictos, veríamos que tienen origen en nuestra terquedad. Escogimos orgullosamente nuestro capricho y no obedecimos las órdenes precisas de Dios. Eso es huir de Dios como Jonás. No debe extrañarnos que todo se conjure contra nosotros. Hemos dejado el camino de la bendición para entrar en ese campo minado de las fuerzas del mal. A pesar de todo, como decía Jonás, Dios es tierno y compasivo. Acepta perseguirnos no para fulminarnos, sino para atraparnos en su salvación. Si es preciso, hará que se arremolinen los mares y que seamos lanzados al vientre del gran pez del dolor y la tribulación. Sí. Hasta que, como Jonás, aceptemos nuestra culpabilidad y clamemos a Dios, que siempre seguirá siendo tierno y compasivo. Sí. Él hará que seamos vomitados por el mal y que lleguemos a las playas de la salvación. Al terminar de ver este libro de Jonás, este personaje tan característico se nos revela muy familiar. Y es que en el fondo, cada uno de nosotros, en alguna manera, hemos sido Jonás. Y hemos experimentado en carne propia la historia de este rebelde profeta. No se vayan porque ya regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio, la tercera parte de este programa, en la cual ahora vamos a comenzar a descubrir a el profeta Habacuc y el tiempo de Dios, ¿no? Claro que sí. Bueno, saben que unos 600 años antes de Cristo ejerció su ministerio el profeta Habacuc. Su vida nos cautiva, nos sentimos identificados con sus reclamos y sus desasosiegos. A Habacuc le tocó presenciar violencias, injusticias y desvíos de parte de su pueblo. Se dirige a Dios casi decepcionado. ¿Hasta cuándo, Señor? Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Ese ¿hasta cuándo? Refleja nuestra pregunta a flor de labios tantas veces, ¿no? El mundo está loco. Violencias, injusticias, miedo, pavor. Los buenos muchas veces son oprimidos, los malos son encumbrados. Pueblos buenos y cristianos están oprimidos por unos cuantos malvados que detentan el poder. También nosotros, con dejo de desilusión, decimos: ¿hasta cuándo, Señor? Dios quiere darle una pista a Habacuc para resolver su problema. Le dice que se servirá de los caldeos para castigar a Judá. Esto acrecienta el problema de Habacuc. ¿Cómo es eso? ¿Dios se sirve de un pueblo malvado para purificar lo malo? Razón tenía Isaías. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. El gran escollo para nuestra razón es querer acomodar los caminos de Dios a los nuestros. Querer que Dios piense como nosotros. Debe ser a la inversa, ¿no? Nosotros debemos acomodarnos a la manera de pensar de Dios. Nuestro gran error es tratar de medir a Dios con nuestros metros. Es como pretender ir a Nueva York en un auto de juguete. Claro, parece un auto, pero no sirve para ir a Nueva York. Hay tantos autos de juguete que son similares a los autos de verdad, pero no sirven. Ante su desorientación, Habacuc le dice al Señor: tú eres demasiado puro para consentir el mal. ¿Cómo contemplas callado los criminales? Habacuc 1:13. El profeta aquí ha tocado uno de los temas que más aterra a nuestro hombre moderno: el silencio de Dios. Habacuc le pregunta a Dios cómo puede contemplar en silencio a los malvados. Sí. Albert Camus, el novelista francés, decía que no podía creer en Dios porque había visto morir a muchos niños en la guerra. Ante la enfermedad que destruye y agobia, ante el problema económico que nunca se arregla,
ante la pena por el hijo descarriado, por el esposo alcohólico que no vuelven al redil, la persona que ora se pregunta: ¿pero dónde está Dios? ¿De veras está en algún lugar? Es impresionante el silencio de Dios, que muchas veces calla en momentos tormentosos de la vida. Es una grave tentación. Muchos no la resisten y optan por vivir como si Dios no existiera. Los místicos hablan de ese momento de la vida en que la persona se siente como abandonada de Dios. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Versos suyos lo gritan: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí de ti y ya eras ido. El individuo se siente como una esposa a la que su marido dejó abandonada con todas las responsabilidades propias del hogar. El salmista vivió esta misma sensación cuando escribió: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Jesús en la cruz lo experimentó de idéntica manera. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el momento del enigmático silencio de Dios, cuando queremos que nos diga algo y Él calla misteriosamente. A Job, en su tragedia, todo el mundo le hablaba. Su mujer le decía que maldijera a Dios. Sus amigos argumentaban que si le estaba sucediendo algo malo era porque tenía algún pecado escondido. Todos le hablaban, solo Dios callaba. Esto es lo que modernamente llamamos el silencio de Dios. El profeta Habacuc vio a su alrededor, humanamente, no podía encontrar ninguna solución a su problema. Estaba como en un laberinto sin salida. Su corazón se llenaba de amargura. Entonces pensó: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Los centinelas estaban en alto, siempre atentos, oteando el horizonte. Habacuc quiere estar delante de Dios. Su intención es dedicarse a la oración y a la meditación para obtener la luz de Dios. Y es allí donde el Señor le va a revelar lo que va a revolucionar toda su vida. Le enseñará a vivir de manera diferente. El Señor le dijo: tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero el justo vive por la fe. Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Fue durante su oración y meditación cuando Habacuc se esforzaba en ser como centinela para captar el mínimo susurro de la voz de Dios. Cuando le llegó la revelación que cambió el rumbo de su vida, allí fue. Un hombre alejado de la oración y la meditación no logra superar lo ilógico que a veces se pregunta la vida. Lo inexplicable, ¿no? Entonces, como el filósofo francés Jean-Paul Sartre, del existencialismo, ateo, digamos, agnóstico, se llega a decir que la vida es un absurdo, una máscara. César Vallejo, poeta peruano, comparó la vida con una cena miserable a la que él no había pedido venir. El hombre de oración y meditación que busca el contacto con Dios, que va en pos de su palabra, es muy difícil que llegue a concebir la vida como un absurdo. El hombre de oración no se suicida. Tiene tantas cosas que hacer, le falta el tiempo para todo. La oración viene a ser algo inútil solo para los tiempos de verdadera emergencia, cuando ya no hay otra salida. Por eso nuestro hombre moderno, hombre-mujer,
no es un centinela oteando el horizonte de Dios para encontrar sus señales, sino todo lo contrario. Tiene su mirada fija en la tierra, en lo material. Es un hombre desorientado y atolondrado, que no encuentra una respuesta para los desafíos que hoy le presenta la época en que vive. Claro, el rey Baltasar quedó perplejo cuando una mano misteriosa apareció durante el sacrílego banquete en que se estaba brindando con los vasos del templo. La mano escribió unos enigmáticos caracteres en la pared. Ninguno de la corte pudo descifrar lo que en la pared estaba escrito. Llamaron a un hombre de oración, Daniel. Él sí pudo dar a conocer la terrible sentencia de Dios para Baltasar, que se cumplió esa misma noche, como ya vimos en programas anteriores. Solo los hombres y mujeres de oración, saben leer los signos de los tiempos y saben esperar la hora de Dios sin acobardarse, sin atolondrarse, sin desesperarse, sin llenarse de angustias, de ansiedades. Por eso el Señor le dio a Habacuc la solución adecuada a su problema. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero el justo vivirá por la fe. Habacuc, capítulo 2, versículos 3 al 5. Algo básico en la vida de fe es saber esperar. El libro de Habacuc se inicia con una pregunta a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Esta pregunta conlleva la impaciencia del que tiene prisa y quiere que Dios también la tenga. Y algo para nuestra vida, ¿no? Para pensar, meditar, reflexionar y orar. Ya volvemos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy y estamos profundizando sobre la vida y el testimonio del profeta Habacuc. El tiempo de Dios, decíamos, ¿no? El Señor le dio a Habacuc la solución adecuada a su problema. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero el justo vivirá por la fe. Habacuc capítulo 2, versículos del 3 al 5. O sea, algo básico en la vida de fe es saber esperar. El libro de Habacuc se inicia con una pregunta a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Esta pregunta conlleva la impaciencia del que tiene prisa y quiere que Dios también la tenga. También Jeremías empleó la misma expresión en similares circunstancias a las del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de los campos? Jeremías capítulo 12, versículo 4. El tiempo de Dios choca con nuestro tiempo, con nuestra impaciencia. Nuestros relojes siempre andan apresurados. El reloj de Dios lleva el tiempo exacto. El poeta Longfellow escribe que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen bien. En la parábola de los segadores, los agricultores estaban empeñados en cortar la cizaña apenas comenzaba a darse a conocer. Jesús indicó que había que esperar hasta el fin de los tiempos. El dueño de la finca, en donde estaba la higuera sin fruto, la quería cortar inmediatamente. El jardinero, Jesús, le dijo que le diera una oportunidad más. Juan y Santiago querían hacer llover fuego sobre los que no habían recibido su predicación. Jesús les enseñó a no dejarse llevar por la prisa, que es mala consejera. Tú espera, le dice el Señor a Habacuc, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Aunque parezca tardar,
expresión muy buena, muy atinada. Aunque parezca tardar, solo se trata de una apariencia, nada más. A nosotros nos parece que tarda, pero no es así. En el momento preciso llegará sin falta. Este es el tiempo de Dios. Solo la fidelidad en Dios nos hace aceptar que la fatídica tardanza es solo una apariencia, que no es la realidad. La realidad es la de Dios. Eso solo los justos lo pueden comprender, es decir, los hombres y mujeres de verdadera fe. A Abraham se le llamó el que esperó contra toda esperanza. Hubo un momento en que Abraham y su esposa Sara quisieron adelantar el tiempo de Dios. Determinaron que Abraham debía tener el hijo que Dios le había prometido con la esclava Agar. Tamaño error, serios problemas. Aprendió la dura lección y continuó esperando el tiempo de Dios. Al ver a José de Egipto durante varios años en la cárcel, olvidado de todos, nos preguntamos, ¿por qué tantos años? ¿No bastaban unos meses? Y algo más. A José Dios no le habla como a Abraham, como a Moisés. Para él es el silencio de Dios. José es el justo que con fe sabe esperar, nunca reclama, nunca le pone pleito a Dios. ¿Por qué el Señor hace esperar tanto tiempo al piadoso Elías cuando promete la lluvia para probar que viene de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar momentos de amargura Elías antes de que aparezca una minúscula nubecita? ¿Por qué Jesús hace esperar tanto a la tribulada mujer que con lágrimas en los ojos pide la curación de su hijita? ¿Por qué la llega a comparar con los perros? No hay que dar el pan de los hijos a los perros, ¿se acuerdan? O sea, el factor tiempo es algo esencial en la fe. No nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios, que es Kairos. Kairos, tiempo de Dios. Tiempo de gracia que pasa y no vuelve. Distinto al Cronos, que es el tiempo de nuestro reloj, de nuestra agenda, del almanaque, de nuestra ansiedad muchas veces, ¿no? Por eso el Señor le ordena a Habacuc, tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Habacuc capítulo 2, versículo 3. O sea, el libro de Habacuc se inicia con el pesado pesimismo del profeta que se encuentra en un callejón sin salida ante su circunstancia cargada de injusticia. Mientras buscó una solución de tipo puramente mental, solo obtuvo que su corazón se llenara de amargura y desilusión, de pesimismo. Cuando se determinó a confiar en Dios y saber esperar la hora de Dios, entonces se hizo la luz en su mente y cambió su manera de enfocar las situaciones. Esperaré tranquilo, escribió Habacuc. Ya no es entonces el desosegado individuo ansioso que busca una solución al instante, como el llame ya, pare de sufrir. Acepta ir contra reloj. De allí viene su tranquilidad, su paz, diría yo, su paz profunda, su paz interior. Entonces, tanto Job como Habacuc, cuando llegaron a tener su encuentro personal con Dios, cesaron en sus réplicas de pesimismo, de quejas, no más preguntas.
Ahora su conversación con Dios se convirtió en ininterrumpida alabanza. La oración de alabanza es la oración por excelencia. Sobre todo cuando se alaba a Dios en medio de la propia tragedia. En ese momento no se comprende lo que está sucediendo. No se emplea la alabanza como medio para arrancarle a Dios una gracia. En ese momento, aunque no se comprende el raro proceder de Dios, se le continúa diciendo que se cree firmemente en Él, que se le ama y que se le alaba, porque dentro de ese misterioso plan, algo muy bello, tiene para nosotros. Bueno, a Tobías todo le resulta mal. Para colmo de desdichas, queda ciego. Tobías es un justo que vive por la fe. Por eso mismo, en la tribulación, le dice a Dios: tú eres justo, Señor, todo lo que tú haces es justo, tú siempre procedes con amor y fidelidad. Tobías capítulo 3, versículo 2. Job, cuando se encuentra con Dios, con la frente en el polvo, dice: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Job capítulo 42, versículos 1 y 2, ¿no? ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? El libro de Habacuc concluye con una de las oraciones de alabanza más bellas de la Biblia. Cuando Habacuc se decide a poner su confianza en Dios y a saber vivir por la fe, cambia su derrotismo en un inspirado canto de alabanza. Me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya redes en los reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estará a salvo. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Job y Habacuc del pesimismo pasaron al optimismo por medio de la vida de fe. Pusieron su confianza en Dios y, a pesar de lo negro del horizonte, siguieron creyendo que Dios es fiel y no falla nunca. Y así entonces concluimos el programa de hoy, dedicado también al profeta Habacuc, para que lo reflexiones, lo medites, lo reces. Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.